31 datos sobre la trágica vida de Abraham Lincoln y la razón detrás de su asesinato. Abraham Lincoln es uno de los personajes más icónicos de la historia de Estados Unidos. Su presidencia fue breve, pero trascendental, y su muerte estuvo rodeada de circunstancias dramáticas. En este video descubrirás 31 datos sorprendentes sobre su vida, algunos de ellos realmente impresionantes. ¿Sabías que su padre presenció el asesinato de su abuelo a manos de un nativo americano? ¿Que Lincoln es el único presidente estadounidense que obtuvo una patente por un invento? ¿Que en la foto de su primera investidura aparece también su futuro asesino? ¿O que algunos de sus cuñados pelearon en su contra durante la Guerra Civil? Incluso, la noche de su asesinato, su guardaespaldas y su asesino bebieron en la misma taberna. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Número 1. Su abuelo fue asesinado por nativos americanos. El capitán Abraham Lincoln, abuelo paterno del presidente, se mudó con su familia a Kentucky en 1781. Se establecieron en un terreno de más de 2.200 hectáreas, tierras que todavía estaban en disputa con los pueblos originarios de la región. El 19 de mayo de 1786, mientras sembraba maíz junto a sus 3 hijos, Mordecai, Josiah y Thomas, recibió un disparo que le quitó la vida. Mordecai y Josiah corrieron a buscar ayuda, mientras que Thomas, de tan solo 8 años, quedó inmóvil frente al cuerpo sin vida de su padre. Ese niño sería, años después, el padre de Abraham Lincoln. Número 2. Su padre estuvo a punto de morir aquel día. Si las cosas hubieran sido diferentes, Abraham Lincoln jamás habría nacido. Tras disparar al capitán Lincoln, un guerrero nativo salió del bosque para comprobar su objetivo. Frente al cuerpo yacía el pequeño Thomas, incapaz de reaccionar. Justo antes de que el atacante pudiera llevárselo o matarlo, Mordecai Lincoln, el hijo mayor, tomó su rifle y disparó, salvando así la vida de su hermano. Número 3. Nació en lo que entonces se consideraba el lejano oeste. Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en una humilde cabaña de troncos en una granja cercana a Hodgenville, Kentucky. Sus padres, Thomas Lincoln y Nancy Hanks, formaban parte de los miles de pioneros que dejaron el este del país en busca de mejores oportunidades en las fronteras occidentales. Thomas, de 28 años, y Nancy, de 22, se casaron el 12 de junio de 1806. Un año después nació Sarah, y en 1809, Abraham Lincoln. Número 4. Comerció mercancías en una balsa de troncos. Abraham Lincoln creció en una familia de cristianos bautistas y aunque nunca declaró seguir una religión en particular, solía referirse a Dios como el Padre o el Todopoderoso en sus discursos. A los 16 años, viviendo en Indiana, fue contratado por un comerciante local para acompañar a su hijo en un viaje a Nueva Orleans, transportando mercancías en una almadía de troncos. Durante el trayecto comerciaron en distintas comunidades ribereñas y, en una ocasión, incluso tuvieron que defenderse de un ataque. Número 5. Sirvió en la Guerra del Halcón Negro. Aunque nunca entró en combate directo, Lincoln fue capitán durante la Guerra del Halcón Negro en 1832. Este conflicto enfrentó al ejército estadounidense con una coalición de tribus nativas lideradas por el jefe Black Hawk. La disputa por tierras tuvo lugar en lo que hoy son Illinois y Wisconsin y terminó con la victoria estadounidense. Durante la guerra, Lincoln salvó la vida de un anciano nativo que estaba a punto de ser ejecutado por su propia gente. Número 6. Perdió a 2 hijos a temprana edad. Antes de casarse con Mary Todd Lincoln en 1842, Abraham ya mostraba tendencias depresivas. Del matrimonio nacieron 4 hijos, todos varones. Solo el mayor, Robert Todd Lincoln, alcanzó la edad adulta y tuvo descendencia. Tras el asesinato de su padre, fue secretario de guerra y embajador en Reino Unido. Eddie Lincoln murió a los 4 años, en 1850. Willie Lincoln falleció en 1862, con 12 años, mientras su padre era presidente. El hijo menor, Thomas Tad Lincoln, murió en 1871, a los 18 años, 6 años después del magnicidio. Número 7. Renunció a su reelección como congresista por oponerse a la guerra contra México.
Entre 1847 y 1849, Lincoln fue diputado en la Cámara de Representantes por el partido Whig. En 1846 estalló la guerra entre México y Estados Unidos, que terminó en 1848 con la anexión de más de la mitad del territorio mexicano. Lincoln se opuso públicamente a la intervención, lo que le costó la nominación para un segundo periodo. Tras dejar el Congreso, retomó su carrera como abogado en Illinois. Número 8. Muy respetado en México. Abraham Lincoln es una de las figuras políticas estadounidenses más admiradas en México. Existen varias estatuas suyas en ciudades como Ciudad de México y Tijuana. Su alto prestigio proviene de dos acciones: su oposición a la guerra contra México y su apoyo a Benito Juárez durante la Reforma de los años 1860. Juárez es llamado a menudo el Abraham Lincoln mexicano. Número 9. Fue derrotado en su nominación a la vicepresidencia. En 1854, Lincoln fue uno de los fundadores del Partido Republicano tras la desaparición del Partido Whig. En la primera Convención Nacional Republicana, en 1856, fue propuesto para la candidatura a vicepresidente. Sin embargo, perdió la nominación frente a William L. Dayton, quien acompañó en la boleta presidencial a John C. Fremont. La pareja republicana fue derrotada por la del Partido Demócrata en las elecciones. Sin embargo, el nombre de Lincoln quedó asentado como una figura en ascenso para futuros procesos electorales, especialmente gracias a su excelente oratoria. Número 10. Obtuvo la candidatura presidencial en 1860, derrotando a rivales de gran peso político. Ese año, el Partido Republicano debía elegir a su candidato a la presidencia. Entre los nominados había senadores en activo y exgobernadores con amplia trayectoria, mientras que Lincoln solo podía mostrar su breve paso por la Cámara de Representantes. Pero su carisma se impuso sobre la experiencia de sus adversarios. En la tercera votación de la Convención Nacional Republicana, celebrada en Chicago, obtuvo la candidatura. Número 11. Ganó las presidenciales de 1860 gracias a la división del Partido Demócrata. Las tensiones entre el norte y el sur ya eran evidentes. Los demócratas se dividieron y presentaron dos candidatos: Stephen A. Douglas por el ala norteña y John C. Breckinridge por la facción sureña. Lincoln ganó con el 39.82% de los votos, frente a un total combinado del 47.56% de ambos demócratas, y con 180 votos del colegio electoral, superó ampliamente a sus rivales. Número 12. Se cree que hubo un plan para asesinarlo antes de su toma de posesión. Tras su elección, varios estados del sur amenazaban con la secesión, y el clima político era explosivo. Lincoln, que había prometido la abolición de la esclavitud, debía viajar en tren desde Illinois hasta Washington para asumir el cargo. Su equipo de seguridad, dirigido por Alan Pinkerton, temía especialmente su paso por Baltimore, un estado esclavista. Pinkerton estaba convencido de que habría un intento de asesinato y diseñó un operativo especial para garantizar que el presidente electo llegara a salvo. Número 13. Se disfrazó de mujer para evitar un posible atentado. Como parte de las medidas de seguridad, Pinkerton contó con la ayuda de Kate Warren, la primera mujer detective de la historia. Se cortaron las comunicaciones telegráficas para evitar que los conspiradores se coordinaran, y en Harrisburg, antes de llegar a Baltimore, Lincoln fue disfrazado de mujer para pasar desapercibido. Cuando la historia se conoció en el sur, se burlaron de él llamándolo cobarde. Número 14. Su política proteccionista afectaba al sur. En la década de 1860, la principal fuente de ingresos del gobierno federal eran los aranceles aduaneros. El norte industrial, mayoritariamente republicano, se beneficiaba de tasas elevadas que protegían sus manufacturas de la competencia extranjera. El sur, agrícola y demócrata, se veía perjudicado, ya que debía pagar más por productos manufacturados, especialmente los importados desde el Reino Unido. Número 15. Su poder durante la Guerra Civil fue tan grande que incluso suspendió el habeas corpus. Carolina del Sur fue el primer estado en aprobar la secesión, el 24 de diciembre de 1860. Antes de que Lincoln asumiera la presidencia, otros 6 estados algodoneros se unieron a la Confederación: Georgia, Mississippi, Alabama, Luisiana, Florida y Texas. El 18 de febrero de 1861, Jefferson Davis fue proclamado presidente de los Estados Confederados y el 4 de marzo, Lincoln juró como presidente de Estados Unidos. La Guerra de Secesión comenzó oficialmente el 12 de abril de 1861
y el Congreso otorgó a Lincoln poderes excepcionales, los más amplios concedidos hasta ese momento. Manejó el presupuesto sin control parlamentario e incluso suspendió la institución jurídica del habeas corpus. Número 16. Utilizó sus poderes de guerra para proclamar la emancipación de los esclavos. El 1 de enero de 1863, Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación, que cambió el estatus legal de más de 3,5 millones de afroamericanos esclavizados. Este decreto establecía que cualquier esclavo que escapara de un estado sureño hacia territorio controlado por la Unión obtenía automáticamente la libertad. También quedaban libres aquellos que vivían en zonas del sur ocupadas por las tropas del norte. Número 17. Casi no tuvo oposición para obtener la candidatura a la reelección. En 1864, Estados Unidos se encontraba en plena guerra civil, pero aún así debía celebrarse la elección presidencial. En la Convención Republicana de Baltimore, Lincoln obtuvo la nominación con una abrumadora mayoría, recibiendo solo 22 votos en contra. Curiosamente, esos votos fueron para el general Ulysses S. Grant, comandante del Ejército de la Unión, quien ni siquiera aspiraba al cargo ni había autorizado su nominación. Número 18. Ganó el 91% del colegio electoral con solo el 55% de los votos. En las elecciones de noviembre de 1864, el candidato demócrata George B. McClellan obtuvo el 45% de los votos populares frente al 55% de Lincoln. Sin embargo, en el colegio electoral, la victoria fue aplastante. Lincoln ganó en 23 estados y McClellan en solo 2. Alcanzando así más del 90% de los votos electorales. Número 19. Fue asesinado mientras asistía a una comedia teatral. Lincoln inició su segundo mandato el 4 de marzo de 1865. La Guerra de Secesión prácticamente terminó el 9 de abril, con la rendición del general confederado Robert A. Lee en Virginia. 5 días después, el 14 de abril, el presidente acudió al Teatro Ford en Washington junto a su esposa para ver la obra Nuestro Primo Americano. Durante la función, el actor y simpatizante confederado John Wilkes Booth entró en su palco y le disparó en la cabeza, gritando en latín Sic semper tyrannis, que significa así siempre a los tiranos. Lincoln fue atendido de inmediato y trasladado a la casa Petersen, frente al teatro, donde murió a las 7 de la mañana del 15 de abril, sin recuperar el conocimiento. Número 21. Tuvo un largo cortejo fúnebre en tren. Tras varias ceremonias en Washington, su féretro fue colocado en un tren que recorrió más de 2.600 kilómetros hasta Springfield, Illinois, para su entierro. El viaje comenzó el 21 de abril y avanzó lentamente, a menos de 20 kilómetros por hora, haciendo paradas en las principales ciudades de 7 estados, en un recorrido muy similar al que había hecho Lincoln para su primera investidura. Número 22. Un gángster planeó robar su cadáver. El criminal de Chicago James Big Jim Kennedy, dedicado a la falsificación, perdió a su mejor grabador cuando este fue encarcelado. Su idea fue secuestrar el cadáver de Lincoln para exigir su liberación y un rescate de $200,000, equivalente a más de 5 millones actuales. Sin embargo, 2 de los hombres que reclutó para el plan lo traicionaron y avisaron a las autoridades, frustrando el robo. Número 23. 36 años después de muerto, su cuerpo estaba casi intacto. En 1901, Robert Todd Lincoln, único hijo vivo del presidente, ordenó trasladar el féretro a otra cripta para protegerlo. Cuando se abrió el ataúd, los presentes quedaron impactados. Su rostro era perfectamente reconocible, con la barba, el cabello y los lunares intactos. Se cree que durante el cortejo fúnebre se realizaron tratamientos que provocaron una momificación casi perfecta. Número 24. Sus restos fueron movidos 17 veces y su ataúd abierto 5. Entre 1865 y 1901, el cuerpo de Lincoln fue trasladado en numerosas ocasiones, ya fuera para cambiarlo de lugar, sustituir el féretro o reforzar su tumba. Algunos de estos movimientos se hicieron por temor a que su cadáver fuera robado. Número 25. Su asesino fue abatido el 26 de abril de 1865.
Tras disparar a Lincoln, Booth huyó hacia Virginia, protegido por simpatizantes confederados. Creía que su acción paralizaría a la Unión y permitiría al sur recuperarse, pero ocurrió lo contrario. Miles de soldados lo persiguieron. Finalmente, fue localizado en una granja cerca de Port Royal, junto a su cómplice David Herold. Booth se negó a rendirse y fue abatido por un disparo del soldado Boston Corbett. Número 26. Otros cómplices del magnicidio fueron ejecutados en la horca. Los principales conspiradores en el asesinato de Lincoln fueron John Wilkes Booth, David Herold, Mary Surratt y su hijo John Surratt. Herold se rindió durante el operativo en el que murió Booth y fue juzgado por un tribunal militar. Admitió su participación en la conspiración y fue ejecutado en la horca el 7 de julio de 1865 en Washington, D.C. Mary Surratt, dueña de una pensión donde los conspiradores se reunían, también fue ejecutada ese mismo día, convirtiéndose en la primera mujer en ser ahorcada por orden federal. Su hijo, John Surratt, logró huir primero a Canadá y luego a Europa. Número 27. Controversias sobre su sexualidad. Las primeras menciones a una supuesta homosexualidad de Lincoln surgieron en 1926, cuando Carl Sandburg publicó una biografía donde insinuaba esta posibilidad. La teoría fue respaldada por el psicólogo Clarence Tripp, aunque otros autores la han rechazado, afirmando que no existe evidencia concluyente. El biógrafo Michael Burlingame la consideró posible pero poco probable, mientras que otros, como Andrew Sullivan y George Vidal, sostienen que la pregunta no es si lo era, sino en qué medida. Número 28. Varias primicias como presidente, incluida una fotografía con su futuro asesino. Lincoln fue el primer presidente de Estados Unidos en llevar barba, el primero en ser fotografiado en su toma de posesión y el único en recibir una patente. En 1849 obtuvo la patente de un dispositivo para reflotar barcos encallados mediante un sistema de flotadores inflables, idea que concibió tras vivir 2 encallamientos personales. En la primera fotografía de una investidura presidencial en la historia aparece entre el público John Wilkes Booth, quien años después sería su asesino. Número 29. Varios de sus cuñados murieron combatiendo en el ejército confederado. Mary Todd Lincoln era originaria de Lexington, Kentucky, un estado esclavista que no se separó de la Unión. Hija del acaudalado ganadero Robert Smith Todd, creció en una familia con esclavos y numerosos medios hermanos. Varios de ellos se enlistaron en el ejército confederado y murieron combatiendo contra las fuerzas comandadas por el esposo de Mary. Número 30. El día de su atentado firmó la ley para crear una agencia de protección presidencial. El 14 de abril de 1865, Lincoln inició su jornada leyendo los periódicos, desayunando y trabajando en su despacho. Entre los documentos que firmó se encontraba la ley que creaba una agencia federal para proteger al presidente y a altos funcionarios, el Servicio Secreto de Estados Unidos. Esa noche, Lincoln asistió al Teatro Ford acompañado por su esposa. Uno de sus guardaespaldas, el oficial John Frederick Parker, abandonó su puesto para ir a una taberna a beber. En ese mismo lugar, Booth tomó un trago antes de entrar al teatro para cometer el magnicidio. Abraham Lincoln es una de las figuras más emblemáticas de Estados Unidos. Sus decisiones, sus aciertos y sus tragedias siguen despertando fascinación en todo el mundo. Si te ha gustado este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete para más contenidos como este. Y no te pierdas nuestro otro video, los 9 misterios del Titanic que siguen sin respuesta.